al derecho regional. Por ende, es tarea no solo mía, también de ustedes, porque ya tenemos el material colgado en el aula virtual, de poder enriquecer nuestros conocimientos. ¿A efectos de qué? De que todos ustedes, obviamente, puedan adentrarse dentro de esta rama jurídica, ¿sí? Y de que de una u otra forma les ayuden a que podamos entender de mejor manera a estas dos entidades o dos niveles de gobierno. A los gobiernos locales, que por un lado pueden ser distritales o provinciales, y a los gobiernos regionales. Entonces, corresponde analizar, obviamente, aspectos básicos, aspectos generales respecto a los municipios, obviamente. Entonces, es así que vamos a dar inicio a las clases. Estamos en la semana número 1, ya lo nos queda completamente claro. Veamos la evolución histórica y social de las municipalidades en el Perú. ¿Ya? Existen teorías en cuanto al origen de los municipios. Hay dos. Una de ellas es la teoría racional o de la razón pura, y la otra es la teoría histórica, obviamente. Teoría racional o de la razón pura tiene dos escuelas. La escuela, obviamente, del justnaturalismo y la escuela legalista. Justnaturalismo en el sentido de qué? En el sentido de invocar principios o derechos de índole principista o de índole universal que generaron ¿qué? El conglomerado de las personas, el agrupamiento de las personas que de una u otra forma generaron a una comunidad en conjunto que posteriormente fue regularizado y legalizado. Entonces, esa escuela es un punto de partida. Por otro lado está la escuela legalista, ya donde todos puedan decir de que esos conglomerados no eran considerados como entidades o como municipios, ¿sí? Sino al contrario, eran grupos o eran asociaciones las cuales, por así decirlo, no mantenían personalidad jurídica. Y la posición de la escuela legalista, obviamente, es en la determinación o dación de una ley que objetivamente y positivamente crea las municipalidades. Por otro lado, esto es por un lado, obviamente, desde el punto de vista de la teoría racional. Ahora, dentro de la teoría de la evolución histórica, vamos a ver en cuanto al origen social, ¿no? En cuanto a la naturaleza misma del hombre, de la sociedad, que por su característica de ser gregario, nos da a entender de que tiene esa obligatoriedad o esa necesidad de vivir en sociedad. No puede vivir solo, no puede vivir apartado. Por ende, necesita de las personas. La Constitución gentilicia, ¿no? De los gens. Recuerdan ustedes de aquel grupo de personas que tenían vinculaciones sanguíneas, familiares u otro tipo de ascendencia que hacían que sean conjuncionados y vivan en una comunidad. La patria, ya en la griega antigua, donde obviamente eran constituidas por distintas personas, asentamientos, por así decirlo. La constitución tribal, las tribus
que obviamente han desembarcado a lo largo de la historia. Tribus que a la fecha todavía existen en algunas zonas alejadas de nuestro país. La transición del matriarcado al patriarcado. También una época histórica, la cual marcó hitos, ¿no? Bueno, precisando que ahora lo que se quiere es volver a esto. Pero bueno, ya son cuestiones de índole política en la actualidad. Veamos esta evolución histórica y social de las municipalidades en el Perú. A ver, periodo incaico. Bueno, si bien es cierto, tenemos también una fase preincaica, ¿sí? La precolombina, como se le conoce. Pero bueno, esta ya es una etapa anterior. Históricamente, al Perú se nos conoce, ¿no? Por este rasgo o esta descendencia incaica que tenemos. Entonces, dentro de esta época estaban los curacas o camachicos. Obviamente, dentro de este periodo incaico existía la forma de gobierno teocrática, ¿sí? Al dios Sol, al Inca, considerado hijo del Sol. Los Barayoks, que eran gobernantes de distintas tierras, de distintos aspectos geográficos, que también eran encargados de administrar justicia. Ahora, en la época del virreinato, la existencia de los cabildos y las intendencias, que obviamente en el contexto histórico son de gran relevancia. En la época de la República ya se organizó en instituciones municipales, se promulgó una ley orgánica en 1982 que mantuvo hasta 1984. ¿Sí? Ya había municipios. Pero en el siglo XX se suspendió la elección de los cargos municipales, esto es por historia y haciendo referencia. Se decidió que el Ministerio del Gobierno, ya actualmente del Interior, porque en ese entonces no era como lo conocemos ahora, esas entidades, esos ministerios que están a cargo del Ejecutivo, nombrara a los alcaldes y regidores a dedo, cuestiones políticas. Ya después de 43 años ha sido el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry, que se volvió a elegir democráticamente a las autoridades locales. Ahora, la gestión de estos consejos dependía estrictamente de las haciendas, conforme se estaba precisando. ¿Sí? La gestión de los consejos dependía hasta fines de la década de los 60, ¿ya? Porque ya después, conforme se ha establecido y se ha dicho, es que se volvió a una forma de elección democrática. Y ahora, lo que tenemos en la actualidad, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 27 de mayo del año 2003. Asimismo, esto es respecto a las municipalidades. Dentro de los gobiernos regionales, también la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Viendo ya este contexto, vamos a poder ver, porque obviamente está dentro del contenido silábico, abordar estos aspectos que mantienen posturas políticas en la actualidad, posturas políticas que desencadenan incluso hasta conflictos, ¿sí? Porque siempre se dice que hay intereses. Perú es un país con distintas regiones, regiones en las cuales no todas son iguales. Los índices de pobreza o analfabetismo no son los mismos. El crecimiento económico no es el mismo. Hay regiones con mayores recursos, ¿sí? Regiones con menores recursos también las hay. Regiones donde la industria tiene un alto auge también. Regiones donde no puede realizar actividades industriales también las hay. Y así, en distintos factores. El centralismo. A ver, analicemos el centralismo.
El Perú históricamente, y hasta la fecha, es un país eminentemente centralista, cuyos resultados se expresan, dice, en que en la actualidad un tercio de la población se encuentra en la capital cusqueña. Ya tenemos 30 millones de habitantes y un tercio de esta población está en Lima, que es la capital del Perú, ¿sí? No es la capital histórica, pero es la capital del Perú. Entonces, en la capital de la República se concentra una tercera parte de la población nacional, que de una u otra forma, generados por este centralismo, hicieron que llegue a tal magnitud. A ver, ejemplifiquemos. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos su capital, Washington. Washington no es la ciudad con mayor población. Hay otros estados que tienen mayor población. Entonces, ese gobierno o esa forma de manejar en ese país, obviamente no es centralista. Y vemos que su desarrollo incluso es más amplio. La mayor parte de la actividad productiva y comercial, obviamente, ambos ya que conllevan a una actividad económica, se encuentran en Lima. Esta concepción obviamente es indebatible, ¿no? No creo que alguien en su sano juicio diga de que el Perú no es centralista. Lastimosamente es así, por cuestiones políticas y cuestiones normativas. Entonces, a través de este centralismo vamos a encontrar una concentración del poder. Poder político, poder económico y poder administrativo. Político, porque las decisiones públicas o la toma de decisiones que emana el poder político son tomadas desde ahí. Y los intereses también son vistos desde ahí, lastimosamente. En el presente curso no solo tenemos alumnos de Lima, tenemos alumnos del resto del país, alumnos del resto del país que se van a sentir identificados con esta problemática, aspectos que generan un desarrollo mínimo en sus regiones, en las provincias en las que se encuentran, obviamente. También existe una concentración del poder económico, porque la decisión en la actividad económica, productiva y financiera está en Lima. ¿Por qué? Porque ya ha sido concentrada así, no porque se haya querido, sino porque el sistema inicialmente, no desde ahora, sino desde años pasados, así lo ha generado. Administrativo, obviamente, la decisión y responsabilidades públicas. Recordemos, los ministerios, las entidades autónomas, sus sedes centrales, ¿dónde están? Están en la ciudad de Lima. Y las oficinas que existen son anexos, oficinas departamentales, oficinas distritales, oficinas regionales, con poder de decisión, es decir, autonomía, obviamente que no. Entonces veamos las consecuencias de ese centralismo. Bueno, se dice, ¿no? Un despoblamiento rural y predominio urbano, obviamente. Lo que se evidencia, ¿no? Y lo que evidencia la Lima actual, los conos, esos caseríos, asentamientos humanos, que hace 10 años eran tierra, pero que cada día se van urbanizando, obviamente. Personas que que migraron de sus localidades, es decir, de otras regiones del país, para concentrarse ahí, en búsqueda de mejores condiciones, teóricamente. Y la verdad, habría que vivir ahí para poder entenderlos. ¿Qué ha llevado a esto? Obviamente, una concentración en la población en áreas urbanas, ¿sí? Se ha llenado tanto en las zonas urbanas que hacen un crecimiento y un desborde, incluso no regulado, ¿no? Bueno, felizmente Lima, a comparación de otras regiones del país,
por de repente su expansión y su espacio territorial es un tanto amplio y hace que sus calles, avenidas o distinta infraestructura sea un tanto más amplia. Bueno, ese es un aspecto positivo, que a comparación de distintas regiones del país es un tanto minimizado. Bueno, eso ya es una cuestión de políticas de gobierno que obviamente van también en relación al presente curso, porque recordemos, dentro de una sociedad, dentro de un distrito o de una provincia, ¿quién es el encargado de regular estos aspectos? Zonas urbanas, recuerden, las municipalidades. Entonces es tarea de las municipalidades encargarse de esto, de los planos, de la planificación urbanística, algo que no sucede en las regiones. Por eso es que en las regiones están totalmente desordenadas y crecen ahí. Bueno, no todas, ¿no? Algunas sí y otras no. Ahora, existe una concentración en la generación del PBI, obviamente, porque la actividad económica está allá, pero fuera de las actividades mineras, ¿ah? Y gasíferas, ahí sí. En esos dos aspectos, en cuanto a los recursos naturales, en Lima no está concentrado, está en las distintas regiones de nuestro país, que obviamente generan que ese centralismo, lastimosamente. Concentración del poder político a través del Congreso de la República y a través de nuestros gobernantes, ¿no? Todo está en Lima, Lima centralista. ¿Qué genera todo esto? Obviamente, pérdida de la perspectiva sobre el desarrollo económico y productivo regional. Solo Lima va creciendo y las demás regiones crecen como puedan. Inequidad en cuanto a la creación y distribución de la riqueza, también, ¿no? Seríamos ciegos para para no poder darnos cuenta de esta situación. Si bien existe una distribución económica, pero veamos la comparación que existe en cuanto al presupuesto del gobierno que existe para Lima y en cuanto a las otras regiones. Bueno, también eso depende de la cantidad poblacional, ¿no? Pero bueno, es decisión de las personas vivir en estas zonas. Por otro lado está el descentralismo. Existe una ley de descentralismo, de descentralización, pero lastimosamente se queda en teoría y en papel roto. Sería bueno que todo el Perú fuera así, ¿no? O sea, no es una cuestión crítica la cual se pretende que Lima deje de ser el centro de atención. No, al contrario, está muy bien, felicitaciones, porque es la capital. El desarrollo que tiene Lima a comparación a otras regiones es abrumador en algunos casos, pero no debería ser solo Lima, sino también debería de ser todas las regiones, ¿sí? Entonces, el descentralismo, facultad de las entidades públicas de gobernarse por sí mismas. Ya existen los gobiernos regionales, pero que aún así están supeditados ¿a qué? Al gobierno limeño, al gobierno nacional, ¿ya? No estamos criticando el gobierno de Lima, no, estamos criticando el gobierno nacional. Mediante otorgamiento de funciones específicas, es decir, ejercidas autónomamente. ¿Ya? Puede ser esta territorial, de servicios o administrativa. Obviamente, estamos dentro de un país, Perú, pero de una u otra forma debería de descentralizarse a efectos de que se pueda tener cierto tipo de autonomía. Entonces, en cuanto a los objetivos, la primera de ellas, otorgar autonomía, muy bien, desarrollo integral, no solo donde está ubicado la capital, sino las demás regiones. Aproximar el gobierno a la gente, que es lo que se quiere, ¿no? Y el equilibrio, ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno. Entonces, debería de existir un descentralismo no solo en teoría, sino en la práctica, que de una u otra forma no mermaría esta relevancia o esta capitanía que tiene la capital de nuestro país, sino al contrario, generaría mayor desarrollo.
no solo para sus regiones, sino para todo el Perú. Debería de existir descentralización, la cual obviamente generaría mayor desarrollo en cada región. Y obviamente cada región, dependiendo de su contexto geográfico, de los recursos que pueda tener, gozar de cierta autonomía, ¿no? Eso no significa que se independicen por completo, porque obviamente vendrían a ser otro país, ¿no? Al contrario, de que los recursos de distintas regiones en su mayor parte se queden para ellos y que el otro sean obviamente, ¿no? Encomendados al gobierno nacional. Pero en la realidad sucede lo contrario. Una crítica a esto: damos el poder. Imaginémonos que existe un gobierno descentralizado. Si dice que la corrupción puede invadir, también podría ser. Entonces, cada gobierno debería ser autónomo en la toma de decisiones y en cuanto también a la impartición de la justicia, ¿no? Es decir, leyes en determinados sectores. Pero bueno, esto es un análisis ya para el contexto incluso hasta político. Recordemos, el descentralismo está en construcción, según se dice, está en teoría. El centralismo es algo que lo podemos evidenciar. ¿Vivimos tranquilo? Podría decirse que sí, pero no vamos a pasos agigantados, lastimosamente. Bueno, y esta es una de las consecuencias que también nos conlleva a que nos mantengamos en el nivel de estado en el que estamos, ¿no? Tercer mundista. Que existan intereses políticos de gobiernos internacionales para que nos mantengamos así. Bueno, en la posición de su docente, yo pienso que sí, porque obviamente, ¿no? Nadie quiere que el vecino país o este país que goza de ingentes recursos cobra relevancia, porque si cobra relevancia ya no sería un país subordinado, sino sería igual, ¿no? Entonces ahí, simple lógica. Bueno, muchachos, nos vemos en la segunda sesión. Saludos y cuídense.